aquí, que bueno, sois poquitos, pero bueno, me imagino que luego la grabación la verá más gente, y gracias a la Asociación Galván por contar conmigo una vez más, ya son unas cuantas, para hablaros de nutrición y cáncer, y en este caso de nutrición y cáncer infantil. Bien, primero, deciros que yo pertenezco al Colegio de Dietistas Nutricionistas del Principado de Asturias, y aquí, bueno, veis otra serie de organizaciones a las que pertenezco y que no tengo ningún conflicto de interés. Entonces, os voy a presentar un poquito este seminario. El seminario está formado por 5 charlas o 5 ponencias. La primera, esta de hoy, vamos a hablar sobre todo de comer bien para todo el mundo, ¿no? Sentar las bases de lo que es una buena alimentación, y nos vamos a centrar luego un poco más en las proteínas y en la alimentación de las defensas. El próximo miércoles, porque las intentamos hacer todas de jueves, pero la semana que viene no teníamos esta sala, entonces la semana que viene la vamos a hacer de miércoles. Entonces, la de la próxima semana y la de la siguiente se van a centrar sobre todo en cómo debemos de adaptar la alimentación a los efectos adversos de los tratamientos. Posteriormente vamos a hablar de los efectos a largo plazo, y la última, que ya sería en enero, mucho de cocina. Muchas recetas, muchos trucos para intentar hacer cosas nutritivas, pero también que sean apetitosas. El objetivo mío, y espero que el 12 de enero me digáis que así que lo he cumplido, es poder transmitiros unos conceptos pues claros y prácticos de cómo hay que adaptar la alimentación en cada uno de los momentos de la enfermedad. Pues nada, comenzamos con esta primera charla de hoy, que he titulado Educación nutricional en familia y alimenta tus células. A lo largo de estos como 50 minutos más o menos, voy a llevar un hilo conductor de 4 puntos. El primero de ellos es ver la diferencia que existe entre alimentación y nutrición. Luego, las bases de lo que es esa alimentación saludable, las proteínas y, por último, nuestras defensas. En esta ponencia y en las sucesivas vais a ver muchas veces que aparecen recetas. Todas esas recetas las tenéis en mi web nutricionvive.com, pero no obstante yo os dejo mi correo y ahí me podéis escribir y pedirme recetas o bueno, lo que queráis, comentarios, dudas, lo que consideréis. Entonces empezamos con alimentación o nutrición. Si yo os hiciera esta pregunta, ¿no? ¿Dónde estaría la diferencia? Pues mirad, normalmente cuando uno llega a casa, ese tipo de situación que llega a casa y empieza a pensar, ay, no sé qué cenar, no sé qué me apetece, ahí lo más probable es que lo que comamos simplemente sea alimentarse, nunca será nutrirse, porque alimentarse es satisfacer la sensación de hambre con cualquier cosa. Sin embargo, cuando hablamos de nutrición, quiere decir que lo que yo meto por mi boca le sirve a mi organismo para poder obtener todos aquellos nutrientes, sea energía, proteínas, vitaminas, minerales, etcétera, que mi organismo necesita. Pero eso no lo pensamos cuando comemos, pero ahora hay que pensarlo. Tenemos aproximadamente 32 billones de células. Y esas células son como si fueran nuestros hijos. Todos los días están pendientes de mis 300 miligramos de magnesio para poder hacer esto, o mis 20 microgramos de vitamina D para hacer esta otra cosa, ¿no? Entonces eso tenemos que dárselo. ¿Para qué? Pues por eso, para que todas esas células que forman órganos y sistemas funcionen correctamente, ¿vale? Incluyendo nuestras células defensivas. Pues ahora os voy a poner diferentes cosillas ahí, a ver qué pensáis, qué es lo que alimenta o realmente qué es lo que nutre. ¿Qué pensáis de esto, ¿no?
que nos apetece, está rico, apetitoso, cuando lo comemos libera serotonina, luego nos apetece comer más, pero no nos nutre. Esto pues tampoco te creas que nos nutre mucho, depende de los ingredientes que le echemos allá. Esto para nada, esto menos todavía, ¿vale? Bueno, esto algo, y fíjate, y una manzana mucho. Pero, ¿y si yo os pongo esto? Claro, podríais pensar, pues será un producto procesado, seguramente que nutricionalmente tendrá 0 valor. Pero ahora os pongo los ingredientes. ¿Qué hay ahí en ese brownie? Pues hay garbanzos cocidos, hay frutos secos, hay leche, hay huevos, cacao sin azúcar y hay unos dátiles. Claro, todos esos ingredientes son nutritivos, con lo cual ese brownie, digamos, nos nutre perfectamente. Estos serían sus ingredientes y por cada 100 gramos tenemos casi 15 gramos de proteínas, cuando en un muslito de pollo, por ejemplo, tenemos 12. Pero ¿qué ocurre cuando estamos en esa situación de que no me apetece ni un muslo de pollo, ni un filete, ni un pescado, ni un cocido, que todo me repugna? Pues probablemente a la vista veo ese brownie y dije, bueno, hombre, este va, bueno, pues ese me alimenta. ¿Vale? Entonces, ese es uno de los recursos que tenemos, es decir, hacer preparaciones muy ricas y muy nutritivas y que nos permitan comer, sobre todo en situaciones de poco apetito. Ahora os voy a dar estas dos comparativas. Bueno, se parecen en el apellido, que tienen pavo, ¿no? Bueno, por cada 100 gramos de estos productos, en el caso de la pechuga de pavo, bueno, los alimentos animales, salvo los lácteos, ninguno tiene hidratos de carbono. Entonces tiene proteína y poca grasa. Y el fiambre de pavo, bueno, también vemos que tiene proteínas, grasas, pero aparecen ahí hidratos de carbono. Dices tú, ¿y eso? Si es un alimento animal. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ya lleva cantidades de azúcar importantes y mucha sal. Uno de los efectos a largo plazo que tienen los tratamientos en pacientes oncológicos, sobre todo niños, es afectación a su estructura ósea, con lo que tienen más riesgo de fracturas y de alteraciones del crecimiento. Entonces, la sal produce calciuria, es decir, favorece la pérdida de calcio. Tenemos que intentar evitar alimentos ricos en sal. Luego, por otro lado, a medida que vamos tratando culinariamente los alimentos, va perdiendo propiedades. Entonces, no es lo mismo una pechuga de pavo que aún no se ha cocinado que algo que está ultraprocesado. Esa proteína que puede contener ahí está desnaturalizada, es decir, que de esa que se puede ingerir prácticamente el cuerpo absorbe un 20 o un 30%. Los principales trastornos nutricionales que tienen los niños, bueno, por un lado déficit de micronutrientes, eso los tenemos todos, los que vais a ver después, que no comemos correctamente, normalmente porque comemos de menos. Sin embargo, la malnutrición en los niños oncológicos puede ser tanto por desnutrición como por sobrenutrición. Se han hecho estudios donde han valorado el impacto de esa malnutrición y se ha visto que tienen más riesgo de infecciones y también afecta a su calidad de vida. Los resultados de ese estudio comentan que es muy importante hacer un seguimiento nutricional desde el diagnóstico y especialmente durante los tratamientos. Por ello, nuestro principal objetivo es evitar la malnutrición, tanto por déficit como por exceso. Entonces, ¿cuántos nutrientes necesitamos? Ahí hay una familia, ¿no?, de diferentes sexos, diferentes edades. Todos necesitamos comer lo mismo, es decir, cuando estamos en casa y comemos todos igual, comemos todo lo mismo, pues no deberíamos comer todos igual, sobre todo en cuanto a las cantidades. Porque las necesidades nutricionales
dependen por un lado del sexo. Normalmente el hombre tiene más músculo, requiere más proteínas. Dependen también de la edad, dependen también de la actividad física. Y no solamente actividad física como ejercicio, sino también nuestro trabajo diario. No es lo mismo yo que me paso el día trabajando sentada, pues que a lo mejor un albañil, ¿no? Es decir, ese consumo es distinto. Y luego también dependen de la enfermedad. Incluso dentro de los propios tumores también son diferentes las necesidades nutricionales. Por ejemplo, hace nada hoy es el Día Mundial del Cáncer de Pulmón y hace nada fue el Día Mundial de los Tumores Neuroendocrinos. Las personas con un tumor neuroendocrino tienen unas necesidades aumentadas, por ejemplo, de vitaminas del grupo B. Un ejemplo, el magnesio, ¿no? Es raro tener déficit de magnesio porque está muy extendido en los alimentos. Pero, por ejemplo, cuando los niños son pequeños, apenas hay diferencias entre niños y niñas. Unos 200 miligramos necesitan al día. ¿Qué ocurre si no lo ingieren? Pues si no lo ingieren, nuestro organismo prioriza y dice, bueno, ¿qué es prioritario? El corazón y el cerebro. Entonces, a lo mejor los músculos de las piernas se quedan sin magnesio. Eso repercute calambres, fatiga, cansancio, por ejemplo, ¿no? Luego, cuando somos adolescentes, ahí ya cambian las necesidades entre el sexo femenino y el masculino. Y también, por ejemplo, en la senescencia. Entonces, es muy importante, como os contaré en próximas conferencias, valorar nutricionalmente a cada persona para conocer exactamente sus necesidades nutricionales. Pues ahora nos preguntamos, ¿y los niños españoles están bien nutridos? ¿Comen bien? ¿Están bien nutridos? Los resultados de este estudio, del estudio ANIBES, nos indican claramente que no. Este es un estudio que analizó la dieta en España eran muchos, no sé si eran 5.000 niños o algo así, entre 9 y 12 años, ¿no? Y trataban de ver cuáles eran los alimentos que más contribuían a su energía diaria. A ver si adivináis. ¿Creéis que en alguna de esas tres posiciones están alimentos propios de la dieta mediterránea, como frutas, verduras, legumbres, frutos secos o algo así? Pues mirad, en tercer lugar, lo que más comen es carne y embutido. En segundo lugar, galletas y bollería. ¿Alguien se atreve a adivinar el primero? Bueno, pues fijaros, el primero es pan de molde, ¿vale? Ni siquiera pan, o sea, pan de molde, ¿no? Y eso es lo que decía antes yo, ¿dónde está la fruta y la verdura? Pues en el 13º y 14º lugar. Esto los niños sanos en general. Pero ¿y qué ocurre con los niños oncológicos? ¿Será que una vez que le dan el diagnóstico empiezan a comer mejor o no? Bueno, pues se ha analizado la calidad de la dieta de los niños cuando reciben tratamiento y en las conclusiones indican pues que no, es decir, que la calidad de la dieta es muy pobre porque hay grandes déficits, sobre todo de fruta, de verdura y de alimentos ricos en calcio. Acordaros lo que yo os decía antes del riesgo de fractura y de alteraciones del crecimiento, de la sal. Bueno, pues el ingerir menos alimentos ricos en calcio, esto también es un riesgo. Y por el contrario, como ocurre con casi todos los niños, pues hay un excesivo consumo de alimentos procesados. Sabemos que en adultos, o tenemos la evidencia científica, de que los polifenoles, que son unos compuestos que están presentes en ciertos alimentos, mejoran sobre todo la tolerancia a los tratamientos. Entonces se ha analizado también si la dieta de los niños durante los tratamientos era suficiente en estos polifenoles. Y se ha visto que no. Este es un estudio de intervención en 59 niños y ¿por qué? Porque los polifenoles, ¿dónde los tenemos?
Bueno, en el aceite de oliva, virgen extra, pero luego también, sobre todo, en las frutas y en las verduras de color rojo y de color violeta. ¿Vale? Es preferible, por ejemplo, la uva negra, la uva blanca, es preferible pues los arándanos a una pera, el pimiento rojo en lugar del pimiento verde. Entonces, un punto clave es que tenemos que nutrirnos, o bien directamente a través de alimentos nutritivos, o bien a través de preparaciones que hagamos nosotros mismos y que tengan un alto valor nutricional. Vale, pues a partir de este momento todos vamos a pensar que no nos vamos a alimentar, sino que nos vamos a nutrir. Y para ello, lo primero es tener la base, como digo yo, las 4 patas de la mesa de lo que es una alimentación saludable. Después tenemos que adaptar esa alimentación a la aparición de una enfermedad, y en este caso la enfermedad oncológica. Pero luego es que tenemos que seguir nutriéndonos cuando aparezcan los efectos adversos del tratamiento. Por eso necesitamos recursos, ideas, herramientas, soluciones para poder que esa persona, en caso de diarrea, estomatitis, pérdida de apetito, etcétera, pueda seguir nutriéndose. Vamos a ver entonces cuáles son las 4 patas de esa alimentación saludable. Y a mí aquí ahora me gustaría que todos visualizarais lo que habéis comido hoy al mediodía, que lo tuvierais en la cabeza, ¿vale? Primero, para daros cuenta que es bastante improbable que hayáis comido bien, y luego para que penséis qué podríais haber hecho para comer mejor, para hacerlo bien, ¿no? Mirad, tenemos que considerar que a la hora de comer y a la hora de cenar comemos en una mesa que suele tener 4 patas, ¿no? Bueno, pues en cada una de las patas vemos que hay un grupo de alimentos. Deberían de estar todos presentes tanto en la comida como en la cena. Es decir, hoy en vuestra comida tenía que haber habido algún vegetal, algún farináceo, alguna proteína y alguna fruta, ¿vale? Bueno, pues para poder hacer ese menú, lo primero que tenemos que hacer es enganchamos el carrito y nos vamos al súper, ¿vale? Bueno, llegamos al súper y ahí hay de todo, pero hay poco nutritivo. Fijaros, igual el 80% de lo que hay ahí no es nutritivo. Entonces hay que ir seleccionando, ¿vale? Claro, lo rico a veces no es muy nutritivo, pues nosotros tenemos que irnos a lo nutritivo, ¿vale? Y lo otro tenemos que intentar obviarlo. Y no obstante, mira, hay un error que se comete mucho, que, mira, esto no lo iba a decir, pero me viene ahora a la cabeza y es que es importante. Hay veces que metemos algún alimento de esto procesado que no es bueno y quitamos lo bueno. No. Es decir, por ejemplo, yo hoy he comido pues una ensalada, unas lentejas, un caqui, me parece. Si yo me encuentro una vecina y me da, yo qué sé, unas rosquillas, yo lo que no puedo hacer es llegar a casa y decir, pues ahora me voy a comer las rosquillas de la vecina. No, pero lo que sí puedo, y es menos grave, es decir, yo como lo mismo, mi ensalada, mis lentejas, mi caqui, y luego me como la rosquilla, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo sigo nutriéndome, sigo metiendo mis nutrientes, aunque luego por de lado meta algo que no tiene ningún valor nutricional. Pero no hagáis nunca eso, decir, no tengo ganas de cenar o ceno leche con galletas o cosas así, porque eso no os estáis nutriendo. Entonces, ¿qué pasa con los 30 billones de células? Bueno, ¿qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a meter en el carrito? Vamos a intentar que sean productos frescos, que sean de temporada y que sean de proximidad. Y si son de aquí, asturianos, mejor todavía. Si podemos comprar kiwi de aquí, de Pravia, no lo vamos a comprar de Nueva Zelanda,
vamos a intentar que sea de aquí. Uno, porque mejoramos la economía de la región, y otro, porque cuando se recolecta de tan lejos y se tiene que trasladar hasta aquí, normalmente la recolección siempre se hace antes de que maduren, y luego lo que hacen es que en cámara se produce su maduración con óxido de etileno. Entonces es mucho mejor que sea de proximidad. Vale, pues vamos a poner fruta en el carrito, vamos a poner verduras y tubérculos. Los lácteos os los he puesto aquí interrogante porque luego vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de los lácteos. Las legumbres, legumbres fantásticas y estupendas, frutos secos, no hay mayor fuente de minerales que los frutos secos, proteínas de buena calidad, cereales a ser posible integrales, salvo que por algún efecto adverso, como veremos posteriormente, no sean necesarios o no los debamos tomar, y un buen aceite de oliva virgen extra. Bien, hemos hecho la compra. Vale, entonces ahora voy a hacer un pequeño paréntesis en los lácteos, porque siempre me preguntan, lácteos y cáncer, entonces lo voy a poner aquí. Primero, no es lo mismo leche que yogur que queso. No los podemos meter a los tres en el mismo saco. Si nos fijamos en su composición, ¿vale?, vemos que en cuanto a calorías, tanto en la leche como el yogur, siempre comparamos por igual cantidad, ¿vale?, es decir, por 100 gramos. Bueno, lógicamente, en este caso el queso fresco tiene muchas más calorías. A medida que aparecen las bacterias y esas bacterias van utilizando lactosa, lógicamente va bajando los hidratos de carbono. Pero luego, ¿qué vemos? Pues que hay más proteínas en el yogur y más calcio respecto a la leche. Y los quesos tienen más proteínas, más grasa y más calcio que respecto a la leche. Pero, ¿y qué hay de esa asociación entre lácteos y cáncer? Bueno, todos los estudios que se han hecho hasta ahora no han encontrado ninguna asociación entre el consumo de lácteos y mortalidad por cáncer. Sí que es cierto que la leche, no el yogur ni el queso, solo la leche, se han encontrado estudios donde se ha asociado su consumo con un mayor riesgo de próstata en los hombres. Pero, ¿y existe asociación entre el consumo de lácteos y el cáncer infantil? Lo he buscado, me he metido en el Medline americano, he intentado buscar y no he encontrado ningún estudio que haya analizado esto, ¿vale?, si existe esta asociación. Pero sí me he encontrado de marzo de este año, en el cual lo que analizaron es si la ingesta de leche en niños podría tener incidencia en un mayor riesgo de cáncer luego en la edad adulta, de cáncer de próstata, de mama y cáncer colorectal. Y en principio no tiene ningún tipo de asociación. Bueno, no obstante, si se decide no tomar leche realmente, ¿no?, porque como leche sería la que tiene origen animal, y se decide tomar bebidas vegetales, lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, esas bebidas vegetales se pueden obtener de los frutos secos, se pueden obtener de la legumbre, en este caso de la soja, o se pueden obtener de los cereales. Compremos la que compremos, siempre hay que mirar que el producto principal, es decir, sea avena, soja, tal, por lo menos esté presente en un 10%. Siempre hay que mirar que no tenga azúcar. Y dado que tienen menor contenido de calcio y vitamina D que las leches, a ser posible que estén enriquecidas, ¿vale?, en calcio y en vitamina D. Ahora os voy a presentar una comparativa dentro de la misma marca, ¿vale?, de distintas bebidas vegetales. Aquí tenemos almendra, avena, coco y soja. Bueno, ¿veis? La más calórica es la de avena, pero la que tiene mejor composición es la de soja, porque es la que tiene más proteínas y también la que tiene más calcio, ¿vale?, dentro de las bebidas vegetales. Pero si decidís seguir con la leche tal cual, bueno, pues aquí también os traigo una comparativa entre vaca, oveja y cabra,
¿eh? A ver, la de cabra se digiere mejor, pero ¿cuál sería su composición mejor de las tres? Mirar, la que más proteína tiene y con diferencia es la de oveja. Y la que más calcio tiene con diferencia es la de oveja. Entonces ya no os digo que andéis buscando leche de oveja, pero queso, si comemos queso, mejor de oveja, ¿vale? Por eso, por su contenido en proteína y en calcio. ¿Vale? También cuando compremos los quesos hay que fijarse en su contenido en sal, ¿vale? Es muy importante fijarse en la sal. Bueno, entonces hasta aquí hemos hecho nuestra compra. Bueno, hemos hablado un poco de los lácteos, pero lo que estábamos era en hacer nuestro menú saludable. Bien, empezamos con el desayuno. Bueno, no es necesario desayunar, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, hoy que me he comido pues una tostada de pan con tomate y aceite y un café, hay otra persona que no desayuna, pero eso luego se lo toma a media mañana o se toma un pincho a media mañana, al final va a ser igual. Lo que importa es que a lo largo del día, en nuestras ingestas, metamos aquellos alimentos que nos permitan nutrirnos, es decir, cubrir todas nuestras necesidades nutricionales. Pues primero os voy a decir lo que no tenéis que meter jamás en el desayuno. Primero, zumos comerciales, ¿vale? Bollería y procesados de este tipo, cacaos azucarados, cereales azucarados, yogures azucarados, ¿vale? Y galletas procesadas. Ahora vamos con lo que sí, ¿vale? ¿Qué es lo que sí podemos poner? Podemos poner fruta, podemos ponerle pan con cosas. Por ejemplo, aquí he puesto pan con crema de cacahuete, pan con tomate y aceite. Que tenemos manzanas, hacemos una compota de manzana y ponemos compota de manzana con un poquito de queso fresco, leche, un yogur al que le añadimos, por ejemplo, frutos rojos, como yo os decía antes, ricos en polifenoles. Le podemos incorporar también copos de avena, una galleta, ojo, no galleta casera, ¿vale? Podría deciros que el 95% de los postres caseros no son buenos, ¿vale? Por eso he puesto galleta casera sana, ¿vale? Bueno, cacao sin azúcar, podemos tomarnos un pincho, muchas veces, como digo yo, de la cena. Si cenamos tortilla, pues si no, al día siguiente podemos hacer un pincho de tortilla. Si cenamos pollo, al día siguiente podemos meternos un pincho de pollo, pero que haya algún vegetal. Podemos hacernos unas tortitas o unos frisuelos para desayunar y las podemos juntar, pues eso, con crema de cacahuete. Compramos cacao puro y si no lo fundimos un poco al microondas y le echamos un poquito de ese chocolate fundido. Algo con huevo, podemos hacer unos revueltos si nos gustan. Bueno, vamos a la media mañana y media tarde. Pues igualmente, ¿qué es lo que no tenemos que meter entre horas? Pues no deberíamos meter nuevamente nada de esto procesado. Tampoco este tipo de snacks que son muy altos en grasas, muy poco saludables y con contenidos de sal disparados. Tampoco refrescos. Y hay que moderarse mucho, mucho el embutido. ¿Qué es lo que sí podemos meter entre horas? Podemos meter frutos secos, o bien crudos, o bien podemos hacernos una crema de cacao, una crema de cacahuete. Podemos meter lácteos, un trozo de queso, podemos preparar batidos, que os voy a contar luego, podemos yogur, por ejemplo, o un yogur que le añadimos cosas, podemos echarle semillas, podemos echarle fruta, frutos secos, fruta, siempre que queráis, esas galletas caseras sanas, ¿vale? Algún bocadillo que tenga siempre presente algún vegetal. También podemos tomar algo de chocolate que tenga alta pureza y no tenga azúcar, algunos encurtidos, es decir, o de esto podemos tomar diferentes cosas. Ese tipo de personas que se consideran que están ansiosas o están por la tarde en casa y preocupadas y comen, pues picoteamos de estas 6 cosas y no va a ocurrir nada. Ahora vamos con la comida y la cena. A ver, imagino que ya habéis visualizado lo que habéis comido hoy.
¿vale? Que tenemos que poner un alimento de cada grupo. Bueno, pues vamos a poner algunos ejemplos. Es decir, a ver, ¿qué verdura habéis puesto hoy? ¿Vale? Yo aquí pongo, por ejemplo, un puré de verduras o una ensalada, pero podría ser unas judías verdes, un repollo, un pisto, unos pimientos asados, ¿vale? Una lata de espárragos, lo que fuera. Ponemos una proteína. Luego veremos que hay proteínas vegetales, que están en las legumbres sobre todo, y proteínas animales. Bueno, pues por ejemplo, unas albóndigas o unas lentejas, ¿vale? Ahora, un farináceo. Bien, si no somos deportistas ni hacemos mucho ejercicio, solo deberíamos tomar una ración de este grupo al día, ¿vale? Es decir, que si prefiero comer pan, pues no como patatas o no como otro grupo de cereales y tubérculos. Entonces, por ejemplo, con las albóndigas ponemos unas patatinas asadas y con las lentejas pues un trozo de pan y luego ponemos la fruta, ¿vale? Fijaros, tenemos dos menús totalmente perfectos, ¿vale? Ahora, otros menús, no sé, imaginaros pues una menestra con una carne guisada y un trozo de pan y una fruta, por ejemplo, o un plato único. Mirad, por ejemplo, un arroz, que sería el farináceo, le ponemos unas gambas, que sería la proteína, y unas setas, que sería el vegetal. Y ya lo tenemos todo en un único plato, por ejemplo, ¿vale? Bueno, errores de por qué no hacemos eso, porque no se hace. Primero, comemos de menos. Ese es el principal error. Es muy habitual decir, no, es que yo con este platín de lentejas solo tengo bastante. Tú sí, pero tu organismo no. Esos 30 billones de células, esos 40 billones de bacterias, no les vale solo con la lenteja, necesitamos de los 4 grupos. El único alimento que nos lo aporta todo es la leche materna. Eso es lo que es un superalimento. Es lo único que nos permite vivir un periodo de nuestra vida sin comer nada más. Pero fuera de ahí hay que meter de todos los grupos. Segundo error, no nos organizamos. Hay veces que no tenemos tiempo, andamos para adelante, para atrás, trabajando para aquí, para allá y priorizamos. Y por desgracia la alimentación queda en un segundo plano. Y es cuando llegamos y comemos lo que primero encontramos, no me dio tiempo a comprar, cualquier cosa, no nos organizamos. Y la tercera razón es que a veces tenemos conceptos alimentarios equivocados. En algunas ocasiones pensamos que si comemos de menos es mejor. Es muy fácil decir, pues tengo que adelgazar, no, pues no ceno. Eso es un error tremendo, ¿vale? O luego hay muchos mitos por ahí que también son errores, que si la fruta detrás de la comida engorda, que si, ¿vale? Esos son errores. Bueno, pues vamos a ver algo de por qué comemos de menos. Mirad, primero, ¿qué sería una ración de fruta y verdura? Habéis visto que todos los días tenemos que meter, tanto en la comida y en la cena, fruta y verdura. Pero claro, no vale una uva, ¿vale? Es decir, no vale una uva. Y tampoco vale un tomate cherry. Es decir, una ración sería un tomate grande, ¿vale? Entonces no vale hacer una ensalada con un tomate para 4, ¿no? Es decir, es una ración. No valen 2 espárragos. Es decir, tenemos que comer un manojillo de espárragos. No vale una zanahoria, o no vale decir, es que a las lentejas les echo verdura, ya, todo picadino ahí, y luego nos echamos, por ejemplo, 2 garcillas, y en esas 2 garcillas, pues es que igual hay 10 gramos de verdura, lo que nos toca. Pues no, echaríamos las zanahorias enteras a cocer y las comeríamos, y sabemos cuánta cantidad tomamos. Tampoco es una mandarina. Fíjate, serían 3 mandarinas, sería el equivalente a una ración, ¿vale? O un puñado de fresas, o un racimo de uvas, una manzana grande, 2 kiwis, ¿vale? El plátano, fíjate que tiene tanta fama, si no hay ningún plátano que sea una ración, porque luego le quitamos el pulgo y la cantidad que comemos nunca suele pasar de 100 gramos. Es muy difícil encontrar un plátano que sea más de 100 gramos, a lo mejor una banana de esas grandes, pero un plátano de Canarias no. Bueno, otro error, la organización. Vale, bueno, pues yo aquí, esto que os voy a poner ahora es personal, ¿vale? Os voy a decir cómo me organizo yo,
que no tengo casi tiempo y tengo 2 hijos ya mayores que además comen mucho, con lo cual me exige cocinar mucho y hacer grandes cantidades. Bien, primero hay que organizar la compra. Yo voy un día a la semana a comprar, pero ese día voy con mi lista de los 4 grupos básicos, ¿vale? Bueno, luego preparamos un fondo de armario, que ahora los influencers le llaman bad cooking, pero al final es un fondo de armario, es decir, tener alguna preparación de verduras, de cereales, tener alguna preparación de proteínas, ¿vale? Bueno, pues mirad lo que yo hago. Yo el fin de semana, en una mañana, suelo hacer 5 preparaciones y con esas 5 preparaciones comemos toda la semana. Entonces, siempre preparo una legumbre y esa legumbre la comemos 2 días. Por ejemplo, unos garbanzos, ¿no? Vale. Si es otra persona que está en casa, es una ama de casa y tiene tiempo para cocinar, pues lógicamente puede ser un día garbanzos, otro lentejas, otro alubias, otro guisantes, no pasaría nada. Luego alguna verdura cocinada, tipo cocido, ¿vale? Por ejemplo, lo que os decía antes, aquí hay una menestra. Bueno, pues es una menestra que ya lleva carne guisada, entonces ya lleva la proteína incorporada, por ejemplo. Luego preparo una carne o a veces un derivado de soja, también como puede ser por ejemplo el eura. Una carne, pueden ser albóndigas, puede ser carne asada, carne guisada, pechugas de pollo, ¿vale? Brochetas, ¿vale? Algo que me permita ya tenerlo preparado y que lo podamos comer 2 veces, una vez para comer y otra vez por ejemplo para cenar. La cuarta preparación sería un pescado también elaborado. Por ejemplo, la merluza a la cazuela, un bacalao con pisto. En este caso he puesto unos calamares guisados. Pues eso, cenamos 2 días distintos calamares guisados. Y una guarnición. Aquí ponemos siempre un pisto, por ejemplo, brócoli, unos champiñones al ajillo, un puré de verduras, una sopa de verduras. ¿Vale? Y esto, pues por ejemplo, puedo cenar un pisto con unos huevos fritos o con unos huevos cocidos. Simplemente llego a casa, tengo los huevos cocidos, caliento el pisto y ya estaría, ¿no?, la cena. Está claro que dices, jo, pues hay que repetir 2 veces lo mismo, ya, pero yo no tengo tiempo. Pero el que tiene tiempo, lógicamente no tiene por qué repetirlo, ¿vale? Pero esto es una manera de comer de todo. Con los garbanzos, pues podemos incorporar lo que nos falta, una ensalada o simplemente un tomate a la plancha. Pondríamos el pan y la fruta o el yogur. Bien, llega la siguiente semana, ¿vale? ¿Y qué hago? Lo cambio todo. Así nunca comemos igual. La siguiente semana, ¿dónde están los garbanzos? Pues lentejas, ¿vale? O, por ejemplo, faves con almejas, o no sé, garbanzos con bacalao y espinaca, ¿vale? ¿Dónde hay la verdura? Pues eso, a lo mejor repollo. ¿Dónde hay la carne? Pues pechugas de pollo, por ejemplo, rebozadas con harina de garbanzo, que ahí le damos más proteína, además quedan muy bien, las podemos guardar en la nevera y calentarlas bien, otro pescado diferente, otra guarnición diferente. Entonces, cuando primero tengo hecho ya mi planning de lo que voy a ir preparando, cojo y voy a la compra y digo yo, vale, a ver, ¿qué verdura necesito? Bueno, pues la que voy a hacer para las ensaladas y la que voy a utilizar para guisar, cebolla, tomate, pimiento, vale. Para guarnición, dije que brócoli y pues qué verduras para el pisto, o hay bolsas de esas que ya os lo dan todo preparado. Para primer plato, una menestra, que también puede ser un bote de estos que ya viene todo hecho, ¿vale? Proteínas, bueno, pues por ejemplo, la carne para hacer la albóndiga, a ver si tengo garbanzos y huevos. De farináceos, el pan y las patatas, por ejemplo, de las albóndigas, y la fruta la que os guste, y siempre eso, frutos secos, semillas para echar el yogur, etcétera. Bueno, ahora una vez que tenemos claro esos 4 grupos y cómo podemos organizarnos y cómo podemos hacer la compra, nos vamos a centrar un poquito en las proteínas, porque mirad, de todo eso que os he contado, verduras, farináceos, fruta y demás, cuando aparece un tumor o se diagnostica un tumor, el grupo más importante son las proteínas, es decir, el organismo de una persona a la que se diagnostica un tumor aumenta sus necesidades de proteínas.
Sabemos las necesidades de proteínas que tienen niños, digamos, de 0 a 14 años, y también tenemos las recomendaciones de la ASPEN para niños a los que se ha diagnosticado un tumor en edades de 14 a 18 años. Vale. ¿Qué ocurre cuando ingerimos menos proteínas de las que mi cuerpo está necesitando? Primero produce un catabolismo a nivel muscular, es decir, saca proteínas de los músculos y eso puede generar pérdida de masa magra, ¿vale?, que se llama sarcopenia, generando pues eso, fatiga, cansancio, incluso dolores. Pero es que luego en la sangre tenemos unas proteínas que se llaman glicoproteínas. A esas proteínas se tienen que unir el fármaco de los tratamientos. Y tiene que haber un equilibrio entre el fármaco que está unido y entre el fármaco que está libre. Si tomamos menos proteínas de las que necesitamos, ese equilibrio hace que se desplace hacia el fármaco libre. Hay menos eficacia del tratamiento y mayor toxicidad. Por lo tanto, si bien tenemos que asegurarnos una buena nutrición incorporando esos 4 grupos, sobre todo hay que poner especial atención en las proteínas. ¿Y dónde están? Pues hay proteínas de origen animal, como puede estar en el pescado, en carnes, huevos y en menor medida en lácteos, y las hay de origen vegetal. Están presentes sobre todo en legumbres, en derivados de las legumbres, como os he comentado, la harina de garbanzo, el tofu y demás, también el cacahuete y la quinoa, que aunque tiene muy poca proteína, es una proteína de muy buena calidad. Bueno, pues mirad, aquí tenemos distintas proteínas, ¿vale? Y ahora lo que os voy a poner es, por orden de cantidad, lo que tiene de más a menos contenido en proteínas. Bueno, esto es pavo, no es pollo, es pavo. El pavo tiene un poco más de proteína que el pollo, ¿vale? 21,5 gramos, siempre hablo de 100 gramos de alimento, ¿vale? Bueno, luego estaría, estos son solomillo de ternera, vemos que tiene menos proteína, tiene más grasa. En algunas ocasiones nos interesa que la fuente, el alimento tenga más grasa también. Aquí tenemos el salmón, pescado azul, tiene un mayor contenido en grasa, pero esa grasa nos interesa sobre todo en situaciones de catabolismo, cuando hay un poco de inmunodepresión. Luego tendríamos los huevos, con 11 gramos de proteína, pero fijaros que el huevo tiene bastante grasa. Y luego estaría el pescado blanco, que tiene menos proteína, pero muy poca grasa. Es decir, luego también, en función de lo que sean nuestros objetivos, si yo necesito mantener el peso de una persona, mantener su masa muscular, o si necesito, por ejemplo, enriquecer mucho un plato de alguien que come muy poquito, ahí a lo mejor me interesa más que tenga algo de grasa. Pero si lo que tengo es un adolescente con un exceso de obesidad, ahí lo que necesito precisamente es que sea más bien magro, ¿vale? Luego hay que personalizar. Y luego están las proteínas vegetales. Si recordáis, en los animales lo que más proteína tenía era el pavo, con 21 gramos por cada 100. Bueno, pues aquí nos encontramos a la soja, con casi 35 gramos de proteína, ¿vale? Luego iría la lenteja, con 23, las alubias con 21, es decir, que estas 3 están similares o incluso por encima de las proteínas animales. Luego tendríamos el garbanzo, el cacahuete y después estaría el guisante. Bueno, entonces si nosotros tenemos que enriquecer con proteínas el plato de una persona o estamos elaborando una preparación, si solo nos interesan las proteínas, podemos inclinarnos por ese lado, es decir, recurrir a la soja, lentejas, pavo, pero si nos interesa más bien la proporción proteína-grasa, nuevamente recurrimos a la soja, pero también tenemos el cacahuete, el pescado azul y los huevos. Es cierto que no todas las proteínas tienen la misma calidad, se clasifican por valor biológico. Las mejores son la leche materna, las proteínas de origen animal y dentro de las vegetales tenemos la soja, el garbanzo y la quinoa. Hay otras legumbres, como por ejemplo la lenteja y las alubias, que no tienen la proteína completa.
Entonces es muy importante asociarlas con otros alimentos, como por ejemplo el arroz. O, no sé si os fijasteis, cuando os puse antes el ejemplo con la lenteja, yo había puesto un huevo cocido, ¿no? Es decir, podemos incorporar algún alimento animal o podemos incorporar el arroz. Y de esa manera ya tenemos la proteína exactamente igual que las del grupo de alto valor biológico. Aquí nuevamente voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que estoy hablando de las proteínas, ya que mucha gente me pregunta por estos yogures proteicos que han salido últimamente, ¿no? Yo os he hecho una comparativa dentro de la misma marca de dos yogures, un yogur natural normal y el yogur Pro, ¿no? Bueno, si os fijáis en la proteína, efectivamente en el yogur natural hay 3,3 gramos y en el yogur Pro hay 10,3. Pero los yogures Pro duplican el contenido de sal, tienen menos calcio y carecen de vitamina D. ¿Vale? La vitamina D os hablaré, yo creo que es el próximo, porque si la vitamina D está baja, el calcio no se absorbe. Bueno, entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, que yo estoy ahí ya perimenopáusica y demás, me interesa más el calcio, porque yo la proteína la puedo obtener de otros alimentos, de las legumbres, de la carne, del pescado, me interesa. Entonces, ¿para qué voy a buscar la proteína en este yogur y voy a sacrificar el calcio o la vitamina D? Ahora bien, si yo estoy ante un paciente que no quiere comer ni legumbres, ni carne, ni pescado, ni nada, y tenemos que hacerle pues a lo mejor un batido o demás, pues ahí sí pueden ser una buena opción, ¿vale? Por lo tanto, esto ya luego hay que personalizar y ver cada situación. Puedo enriquecer platos precisamente con esa proteína, sin tener que comer más. Es decir, una persona que no tiene ganas de comer o come muy poquito, yo no le voy a dar un puré de verduras, donde ahí solo hay verdura y agua. Fijaros, ahí todo lo que me falta de las patas de la mesa. Pero puedo hacer que no coma más cantidad, sino el mismo cuenquito pequeño de puré, pero a ese puré yo lo voy a enriquecer. Es decir, cuando lo preparo, por ejemplo, le añado unas legumbres, o por ejemplo, cuando lo voy a comer por encima, le puedo añadir un poquito de queso, le puedo poner un huevo cocido, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se trata de enriquecer luego nuestros platos con fuentes proteicas. O, como os decía antes, podemos hacer un batido. Podemos hacer un batido con yogur, con queso fresco batido, por ejemplo. Le añadimos unos copos de avena como fuente de farináceo, le añadimos fruta, incluso lo podemos enriquecer con más proteínas, añadiéndole o leche en polvo o levadura de cerveza. Esto es enriquecer este brownie que os comenté antes. O fijaros estas galletas, ¿no? También, que son galletas o versión magdalena, ¿vale? Lo mismo, si veis, no tenemos harina, porque la harina realmente no nos aporta prácticamente nada. En cambio, si utilizamos harina de almendras o harina de frutos secos, ahí estamos metiendo minerales, calcio, ¿vale? Es decir, hay que aprender a tunear un poquito estas recetas. Y ya por último, hablaros un poco de las defensas. Las defensas son células. Están dentro de esos 30 billones de células que os comenté al principio que tenemos que nutrir, pero tienen su peculiaridad, ¿vale? Es decir, esas células forman nuestro sistema inmune. Ese sistema inmune tiene que protegernos de todo lo que nos pueda atacar, sea virus, bacterias, antígenos, todo lo que hay por ahí, ¿vale? Pues imaginar que nuestro sistema inmune es un castillo, ¿vale? Y dentro de ese castillo están esas células de defensa. Pero ese castillo tiene otras barreras. Tenemos unas barreras defensivas, las físicas, que hay que cuidar. Tenemos que cuidar muy bien la piel y las mucosas, ¿vale? Para que nos protejan. Pero también es muy importante nuestra acidez gástrica. Nosotros, el estómago nos protege de todo. Mirad, últimamente hay muchísimos casos de personas con una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Normalmente esa bacteria aparece cuando no tenemos un buen pH gástrico. Si nuestro pH gástrico está como tiene que estar, ahí no anida nada.
O sea, no puede anidar ningún tipo de bacteria. Es que no estamos cuidando esa barrera gástrica. Y luego tenemos a todo lo que es la microbiota, que vamos a hablar también en próximos días. Y la microbiota, imaginar que son como los aliados, es cuando nos van a atacar y tenemos a alguien a quien pedir ayuda. La microbiota nos va a ayudar mucho, mucho, porque colabora con nuestro sistema inmunológico. Pues resulta que dentro del castillo tenemos una serie de células que ya están preparadas con toda la artillería, ¿vale? Independientemente del tipo de atacante que pueda venir. Pero luego hay otras que van preparando, ¿no?, la defensa en función del tipo de atacante, ¿no?, si es lo que ya llamamos la respuesta adquirida. Bueno, pues al final todas esas células del sistema inmune pues necesitan su magnesio, su potasio, es decir, si yo debilito mi alimentación, voy a debilitar mi sistema inmune. No obstante, bueno, podemos mirar y buscar, ¿hay algo específico, ¿no?, algún alimento en concreto o algo más específico para el sistema inmune? Pues lo que os acabo de decir, tenemos que nutrirnos bien, ¿vale? Eso es lo mejor que hay para el sistema inmunológico. Ahora bien, hay una vitamina que es la vitamina B6, que de acuerdo a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria dice o establece que esta vitamina contribuye al normal funcionamiento del sistema inmune. Está presente sobre todo en el ajo, como veis ahí, también la tiene el pescado azul, pero bueno, en donde más está presente es en el ajo. Hay ciertos productos en el mercado que se posicionan como que suben las defensas y dan a entender que suben las defensas porque tienen algún tipo de bacteria o algo peculiar que es lo que contribuye a que suban esas defensas, ¿vale? Mirad, en este caso el Actimel no es malo, es decir, se puede tomar todo, pero lo que os quiero decir es que suben las defensas porque tiene un 0,2 microgramos de vitamina B6. Y en el momento que cualquier producto lleva un poquito de vitamina B6, ya puede decir que sube las defensas. Pero fijaros qué contenido tiene respecto al que puede tener el ajo o demás, ¿vale? Y esto sucede con todas las cosas. Por ejemplo, cuando se venden estos yogures para bajar el colesterol, pues se extraen de los alineados, es decir, se extrae de la cebolla, del puerro, ¿vale? Es decir, pero en cantidades mucho más pequeñas. Entonces vamos a intentar buscar siempre fuentes alimentarias, siempre que podamos. No obstante, también os traigo este estudio recién publicado en agosto de este año, donde sí que vieron en pacientes oncológicos que la batata y esta seta, que se llama shiitake, contribuían a un aumento en los recuentos tanto de plaquetas como de glóbulos blancos, ¿vale? Y como no dejan de ser alimentos saludables, pues se puede perfectamente incorporar el ajo, la batata y el shiitake a nuestra dieta. Bien, ya estoy finalizando y me gustaría daros como lo importante, ¿no?, de toda esta ponencia. Primero eso, recordar que tenemos que comer pensando en todas las células a las que tenemos que alimentar, ¿vale? Luego, acordaros de esta mesa, ¿vale? Es muy fácil recordar la mesa y acordaros que metemos de todos los grupos. Cuando tenemos un niño, un adolescente o un adulto con un tumor, es muy importante priorizar las proteínas, incluso enriquecer nuestros platos con proteínas. El próximo día, cuando hablemos de cómo hay que comer cuando hay pérdida de apetito, os presentaré también una lista de proteínas para incorporar a diferentes preparaciones. Y luego pensar en vuestras defensas, ¿vale? Es decir, tenemos que comer sano para que esas defensas estén bien alimentadas. Me gusta mucho esta frase, fíjate que es de Hipócrates, ¿no? Decía: si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad correcta de alimento y ejercicio, tendríamos la forma más segura de salud. Bueno, yo lo cambiaría y más que la cantidad, yo pondría la cantidad y la calidad, ¿vale? Es decir, muchas de las cosas que comemos no tienen calidad nutricional, ¿vale? Pues vamos a cambiar.
Bueno, como os decía, el próximo miércoles vamos a centrarnos más en cómo vamos a adaptar esta alimentación a eso, a los efectos adversos que pueden ir apareciendo. Y también os voy a comentar todo lo que actualmente sabemos sobre la dieta ceto y el cáncer o el ayuno, hacer algo de ayuno antes de las sesiones previas de quimio. Y nada más. Gracias por vuestra atención y todo lo que me queráis preguntar, decir, yo encantada de responder a todo. Yo quería preguntarte una cosa. La soja, como es una hormona natural, es... Vale, mira, sabía que me lo ibas a preguntar y ¿sabes qué pasa? Que, mira, pensé aquí después de esto poner una diapositiva que tengo, que os la voy a traer el próximo día, para que veáis que no pasa nada. Mira, todo esto viene de hace muchísimos años, se hizo un estudio en ratones y a esos ratones se les administraba grandes cantidades de soja. Entonces la soja tiene isoflavonas y las isoflavonas son unos fitoestrógenos, es decir, tienen una estructura parecida a los estrógenos, pero no es igual. Es como si fuéramos a hacer una copia de una llave y luego intentamos meterla, pero esa llave no entra. Ese estudio se hizo con cantidades enormes, ¿vale? Para empezar, es como si yo como hoy 60 manzanas. Es decir, las cantidades que de soja eran casi 60 veces a lo que podría ser un consumo habitual. Bueno, y se vio que efectivamente en aquellos ratones hacía el mismo efecto que pudiera producir grandes cantidades de estrógeno. Pero luego posteriormente se empezaron a hacer estudios ya en humanos y ¿qué observaron? Que resulta que las células de los ratones solamente tienen, imaginaros una antena, bueno, ya os digo que os voy a traer la diapositiva el próximo día, imaginaros una antena. Entonces los ratones, las células, tienen dos receptores. Tienen un receptor que se llama alfa y tienen otro receptor que se llama beta en los humanos. Pero los ratones solo tienen el alfa, ¿vale? Y los humanos el alfa y el beta. Entonces, ¿qué se vio? Se vio que en los humanos los estrógenos se unen al alfa y los fitoestrógenos se unen al beta. De tal manera que lo que hacen los fitoestrógenos de la soja es que se unen a la formación beta e impiden que se pueda unir luego el estrógeno en su estructura alfa. Eso es lo que explica que en países asiáticos las incidencias de cáncer de mama sean infinitamente inferiores. Y eso explica por qué pacientes después de un diagnóstico de cáncer de mama, que incluso tomando tamoxifeno, mejoran con la soja. ¿Vale? Bueno, pero ¿qué ocurre? Vale, esto, que ya lo sabemos, pues hay que estar al día, actualizado y demás. Mirad, y entonces esto es como lo del colesterol. Si yo ahora os pregunto, decidme un alimento que suba el colesterol, a que todos me decís el huevo. ¿Vale? Bueno, ¿y esto por qué es? Porque allá por 1900 hubo un señor en Estados Unidos que se llamó Ansel Keys, que él observó que las personas que tenían un problema cardiovascular, pues que en la sangre había colesterol, y de manera fortuita observaron que el huevo tenía colesterol. Dijeron, pues ya está. Vale. Pero luego, ¿qué ocurrió? Luego se vio, meca, pues la sardina tiene colesterol. El pollo tiene colesterol. Anda, que las grasas estas de los productos procesados, ni te cuento. Ya, pero aquí se le quedó todo al huevo. O sea, y da igual. Y llegaremos al siglo que viene y seguirá teniendo el huevo el San Benito, ¿no? Pues esto pasa todo igual. O la vitamina C. Un alimento con vitamina C, la naranja. Pues sí, es que hay muchísimos más con vitamina C. Lo que más vitamina C tiene, por ejemplo, es el pimiento rojo. Tiene mucho más el kiwi. Pero son cosas que quedan ahí, ¿vale? Entonces yo el próximo día os traigo todos los estudios y demás. Y mirad, hay tres organismos, digamos, a los que hacer referencia cuando hablamos de nutrición y cáncer. Por un lado es la Fundación Internacional de Investigación del Cáncer, por otro lado es la American Society del Cáncer y por otro es el Instituto Americano del Cáncer.
Cualquiera de vosotros podéis entrar en las páginas web de esos organismos y tienen documentos de consenso con recomendaciones para pacientes oncológicos en la supervivencia. Y especialmente en el cáncer de mama tienen puesto como recomendación el consumo de soja. ¿Vale? Pero ya os digo que además tengo una diapositiva muy chula y os la puedo traer. No quiere decir que tengáis que poneros ahora a comer soja, ¿vale? Pero que no va a tener ningún tipo de efecto estrogénico por eso que sabemos, ¿vale? Sí ocurre en ratones, pero por culpa de las diferencias que hay entre humanos y ratones. Y ahora quiero comentar sobre la vitamina C, que ahora que dicen siempre que por la noche que no es bueno tomar vitamina C, kiwis o naranjas. Si eso es verdad, es un mito. Sí, bueno. ¿Realmente tiene algún tipo de...? No. Mira, no, vamos, la vitamina C es buena en cualquier momento, ¿vale? Además, la vitamina C es hidrosoluble. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos más cantidad no va a ocurrir nada porque nuestro cuerpo nos lo elimina, ¿vale? O sea que podemos tomar más cantidad de vitamina C. Sí que es cierto que se ha visto que la vitamina C puede dificultar un poco el sueño, ¿vale? Entonces, no favorece el sueño porque no favorece, como por ejemplo puede ocurrir con un yogur que tiene triptófano, y el triptófano es precursor de la serotonina y nos ayuda mejor a dormir. Yo normalmente en mis pautas dietéticas suelo poner más bien la fruta para el mediodía o media mañana, media tarde, y a lo mejor en la noche más bien eso, ya lácteo o yogur, pero por eso, porque suele favorecer, es decir, eso, pero no porque sea malo ni ninguna, para nada, vamos, no hay... Quiero decir, cualquier cosa que uno afirma tiene que basarse eso, en una evidencia científica. No hay ningún estudio que se haya hecho que haya visto que la vitamina C por la noche perjudica de alguna manera. No, pero es verdad que no ayuda tanto a conciliar el sueño. Oye, que solo habla Paula, ¿cómo es esto? Que los kiwis es verdad que son buenos si tienes, por ejemplo, leucemia o tipo de cánceres sanguíneos, o es también un mito. Otro mito, o sea, quiero decir, mira, toda la fruta es beneficiosa. Luego tendremos que siempre hay que priorizar, ¿vale? Es decir, el kiwi tiene un tipo de fibra que se llama fibra soluble, que es muy beneficiosa, ¿no? Lo que pasa que cuando alguien, por ejemplo, está entre un cuadro diarreico, pues ahí no podemos comer kiwi. Si estamos con una persona que, como consecuencia del tratamiento, tiene divertículos o problemas intestinales, no conviene ni el kiwi ni cualquier otro alimento que tenga pepitillas. Entonces, quiero decir que luego habría que priorizar. El kiwi es uno de esos alimentos que, como decía Grande Cobian, todavía no sabemos ni la mitad de su composición. De hecho, yo recuerdo una vez que fui a Milán a un congreso que hacían estos de CESPRI y allí presentaban estudios, y es que decían que realmente tiene la misma fibra, incluso menos, que otras frutas o que otros alimentos, y no se sabe muy bien cuál es por qué tiene ese efecto tan bueno a nivel intestinal, por ejemplo, ¿no? Todavía no se sabe, pero no hay ninguna fruta en concreto que pueda ser más perjudicial o no. Sí que las hay que pueden ser más o menos beneficiosas, ¿vale? Y hay situaciones donde no conviene comer la fruta cruda, sino que conviene comer más bien la fruta rallada y demás, ¿vale? Pero vamos, que otro mito. Yo tengo una pregunta respecto a las proteínas. Estoy viendo en las proteínas que tenías pescados azules, y ahora parece que están saliendo muchas investigaciones o mucha palabrería en torno a todo el tema del mercurio que tienen los grandes pescados, los pescados azules. ¿Sería más adecuado sustituir esos pescados azules? ¿Puede ser Bueno, por otras proteínas? Claro, mira, el pescado azul pequeño no contiene mercurio, ¿vale? Porque los pescados azules pequeños, tipo sardina, bocarte y demás, viven muy poco, tienen muy poca esperanza de vida. Entonces, realmente vamos, ahí sí que podríamos comerlos perfectamente los pequeños, ¿no? Sí que es verdad que los grandes, sobre todo los que se llaman escómbridos, que ahí tendríamos pues eso, el atún, el bonito, el pez espada y también el salmón y tal, sí que tienen más cantidad de mercurio. Entonces, eso está estudiado, como dice,
dices, pero se ha establecido una recomendación, y esa recomendación es, por ejemplo, en embarazadas que no consuman, niños menores de 3 años tampoco, y luego el resto de población no más de un día a la semana. Pero pasa algo parecido, por ejemplo, con las carnes procesadas. Las carnes procesadas, como el jamón, llevan nitritos. Los nitritos están permitidos por ley, pero sabemos que nuestra microbiota la transforma en unos compuestos que se llaman nitrosaminas. Y esas nitrosaminas están catalogadas también por la IARC como potenciales carcinógenos. Entonces, por lo tanto, también se ha establecido no consumir más de 21 gramos de carne roja, o sea, perdón, de carne procesada a la semana, ¿vale? Y eso ahí también os lo voy a contar, sobre todo el último día, porque ahí abusamos. El jamón, la gente tira un montón. Y luego hay de esto, mira, hay un error, hay un poco de desconocimiento por parte de otros profesionales sanitarios, ¿vale? De esto. Entonces, claro, hay veces que los pacientes no entran en contacto conmigo, que yo no estoy aquí, entonces entra en contacto, pues eso, con un cirujano, un médico y tal, que ellos saben de su profesión, pero no tienen por qué estar al día del conocimiento, todo esto que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, a veces hacen recomendaciones y empiezan jamón, proteína. Sí, tiene proteína, pero esa, si os fijáis aquí, yo no la he puesto. No es de buena calidad, porque además tiene eso otro añadido, ¿no? Entonces, eso es como si tú dices, os he puesto el agua negra, que es rica en polifenoles, ¿no? Entonces dices tú, jolín, pues entonces el vino tinto también lo tiene. Ya, pero ¿y el alcohol? ¿Qué hacemos con él? ¿No? Pues eso es un poco por ello, ¿no? Así. Entonces, pero vamos, que se puede meter proteína, eso. Yo os he puesto ahí ejemplos porque bueno, el salmón se come bastante, pero también pues, he puesto la sardina, el bocarte, el mento pequeño, está bien. Una pregunta, ¿la soja y el tiroides? ¿No tienes problemas de tiroides? Bueno, mira, nada, la semana que viene, la primera parte la vamos a dedicar a la soja, ¿vale? Y os cuento todo en este caso la soja y hablamos del tiroides y el hipotiroidismo. No, lo único que si estás tomando tratamiento con Eutirox o Tirodril o lo que sea, ahí lo que hay que hacer es separar siempre la ingesta. Es decir, hay que separarlo, es decir, que si tomas, por ejemplo, lo normal es tomar en ayunas la pastilla y demás, pues eso, pues la soja tendría que ser al mediodía o tal. Si tomo bueno, no creo, pero porque se pauta normalmente en las mañanas, pero si se tomara la pastilla al mediodía, pues no se podría tomar la soja, es decir, ahí tendríamos que separarlo, ¿vale? O sea, que si no tomas pastilla... No pasa nada, no pasa nada, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me gusta deciros estas cosas poniéndoos aquí estudios y demás, ¿vale? Entonces, por eso el próximo día ya os voy a traer yo aquí más cositas, eso de la soja y de todo lo que hay y demás, para que veáis las relaciones, vamos, lo último que hay a nivel de soja. De hecho, hay un gran metaanálisis en el 2019 en el cual se analizó eso en pacientes, en estudios reales, el efecto de la soja en distintas patologías, el tiroides, cáncer, etcétera. ¿Vale? Entonces ya os lo traigo yo todo el próximo día para que veáis. ¿La verdura y el pescado congelado? Bien, sí. Mira, el pescado congelado, incluso el pescado en conserva, pasa que el pescado en conserva, el problema que tenemos siempre es la sal. ¿Vale? Hay que tener cuidado con el tema de la sal y tampoco podéis fiaros cuando os pone bajo en sal, ¿vale? Yo me he encontrado en los supermercados, por ejemplo, aceitunas que os ponen bajas en sal y tienen más sal que las normales. ¿Por qué? Porque bajo en sal quiere decir que pueden poner bajo en sal porque tienen menos sal que ese producto original. Pero claro, puede tener un 0,2 gramos menos de sal, no cuánta sal menos. Entonces, eso hay que tener un poco cuidado con las letras siempre del marketing, ¿vale? Hay que meterse un poco más en los ingredientes y mirar a ver. Pero los pescados los puedes tomar congelados, no hay ningún tipo de problema tampoco, suelen ser de buena calidad. Hay que tener la precaución de descongelarlo en la nevera, ¿vale? Es decir, no de sacarlo directamente y tomarlo, ¿vale? También. Y cuando, por ejemplo, hay un paciente, también os lo voy a poner yo el próximo día, cuando hay un paciente que está un poquito inmunodeprimido, hay que tener cuidado cuando se compra porque tiene que pasar muy poco tiempo desde que se compra congelado y llegar rápidamente a casa y guardarlo, ¿vale? Por ese periodo donde puede perder parte de esa congelación y ahí puedan aparecer bacterias. Bueno, ¿alguien se atreve a decirme qué ha comido hoy? A ver, ¿qué has comido hoy?
¿Cómo? Empanada de atún que tenía cebolla, aceituna, con una ensalada de lechuga y algo. Vale. Lo que pasa es que, mira, ahí lo más probable es que no tengas la cantidad suficiente de proteína, ¿vale? Porque una ración mínima de proteína serían 120 gramos. Entonces, ¿qué podrías haber hecho? Bueno, pues a la propia ensalada haberle echado otra fuente de proteínas, ¿vale? Es decir, a la ensalada le hubieras puesto, pues no sé, o unos taquitos de pollo, o le hubieras puesto unas sardinillas, o le hubieras puesto unos trocitos de tofu. Es decir, hubiéramos puesto algo a la ensalada porque en el trocito de empanada, la cantidad de proteína que va ahí, lo que tú dices, va mezclado con cebolla y tal, a esa no sería suficiente. ¿Vale? Ahí sí que has metido el farináceo con la harina de tal, has metido el vegetal, en este caso. Pimientos. Eso. A veces lo que yo decía, no llegamos, por ejemplo, este es un caso de lo que yo decía. ¿Qué ocurre? Que no hemos llegado a la cantidad suficiente de proteína. Sí que es cierto que si al mediodía yo veo que no he comido la cantidad suficiente de proteína, puedo poner un poco más en la cena o puedo por la tarde. Por ejemplo, yo para la tarde, bueno, pues hoy voy a merendar una tosta con unas rodajitas, yo qué sé, de tomate y unas sardinillas encima. Y ya me he metido un poco de proteína o ese batido, ¿vale? Hago un batido que tenga queso fresco batido o ese yogur pro y le echo ahí, pues eso, algo de frutos secos y ya meto un poco de proteína. Me como un puñadito de cacahuete, también me estoy metiendo ahí otro poco de proteína. Es decir, se puede luego meter proteína también entre horas. Yo no comí, o sea, que no puedo. Bueno, pues mira, si no comes, no te nutres, ¿vale? Y eso es un problemón, porque ¿qué ocurre? Pues ahora tu cuerpo dice, pues ¿dónde yo voy a sacar la energía y demás? Y te lo saca de la masa muscular, ¿vale? Si yo, por ejemplo, mañana te hiciera una impedancia, veríamos como tú tienes una pérdida de peso porque has perdido músculo, ¿vale? Y eso es un problemón, ¿vale? Bueno, no es un problemón aquí una persona sana, pero en una persona con una enfermedad ahí sí que es un problema. No nos podemos permitir en ningún momento perder esa masa muscular, ¿vale? De hecho, en el cáncer de mama, yo por ejemplo he tenido casos de pacientes que en el momento del diagnóstico, pues por ejemplo, no sé, pesaban 65 kilos, ¿vale? Y después de un año seguían pesando 65 kilos, pero luego tú mirabas y ¿qué observabas? Pues veíamos que tenía mucha menor mucho menor músculo y más grasa. Eso se llama obesidad sarcopénica y en el cáncer de mama eso es un pronóstico de supervivencia. Entonces eso es muy importante controlar. También, no sé si es el próximo día o el otro, donde os voy a tener yo un ejemplo de un caso clínico de un niño, pues para que veáis cómo es la impedancia, ¿no? Y cómo podemos a lo largo de la evolución ir cambiando y adaptando diferentes planes nutricionales para ir adaptándoselo y para conseguir eso, que no pierda masa muscular. Muy mal. Muy mal. Cuando uno no puede comer, pues mira, ¿qué hace? Yo, por ejemplo, peluqueras o gente así que a lo mejor los viernes, no, es que no puedo comer y tal, no puedo cerrar o lo que sea. Pues, ¿qué preparamos? Preparamos un batido, ¿vale? Pero un batido que tenga eso, los 4 grupos. A lo mejor como fuente proteica ponemos algo de yogur o algo de queso fresco y metemos algún fruto seco. Como farináceo, pues unos copos de avena, ¿vale? Luego por ahí le echamos fruta, le podemos añadir, por ejemplo, un poco de zanahoria picada también, tomate, y todo eso lo trituramos y lo llevas en un termo y eso pues lo tomas. Y de hecho eso, ya os lo voy a contar también en el último día, eso luego podemos coger ese batido y en una fuente lo echamos y añadimos unas láminas de estas de gelatina. Eso gelatiniza y lo guardamos en la nevera. Cuando a lo mejor salen pupinas o heridas en la boca o no me apetece comer, eso que está frío, así, gelatina fría, eso entra. Pero es que ahí tenemos los 4 grupos, ahí nos estamos alimentando con eso, ¿vale? Y eso no tiene nada que ver con la gelatina que se compra al súper. A ver, más cocinas. ¿Os ha gustado? ¿Sí? Bueno, pues las próximas más. Pues nada, venga.